Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a todos a este programa en el que vamos a trabajar temas de trabajar, bueno, un decir, eh, vamos a estar hablando sobre temas, distintos temas de la historia nacional, de la literatura nacional, eh, como también de algunos otros fenómenos a nivel mundial. En nuestra primera eh, charla me gustaría centrarnos en la figura de Juan Manuel de Rosas, a través de diversos textos. Uno de su autoría, que es Las instrucciones de los mayordomos de las estancias, escrito en 1825. Luego El archivo americano y el espíritu de la prensa del mundo, de Pedro de Angelis, gracias a la compilación y el estudio de Paula Ruggeri. Luego, para contemporizar todo este tema, me parece que es fundamental la lectura de Raúl Franklin y Jorge Hellman, Juan Manuel de Rosas, La construcción de un liderazgo político. Y por último, algunas salvedades, algunas precisiones sobre la vida de Rosas. Vamos a recurrir a Historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldías. ¿Por qué arrancar con Rosas? Me parece que la pregunta fundamental que va a poder guiar el análisis de este. El análisis va a guiar nuestra charla. Juan Manuel de Rosas fue una personalidad emblemática del siglo XIX argentino. De hecho, gran parte de la organización política del país estuvo definida bajo su figura. Esto quiere decir que, bueno, Rosas fue, con esto quiero concretar que Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires con la suma de poder público entre 1829 y 1832, y luego fue nuevamente elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires con suma del poder público entre 1935 y 1952. Durante esos años se consolidó el modelo de la Confederación Argentina, que dio, bueno, tras la batalla de Caseros y de Pavón, va a terminar de formar a la República Argentina. Eh, para ir pensándolo más, precisando esta figura, es una figura sumamente interesante desde el punto de vista político, bibliográfico, de estrategia del poder, una vida llena eh, uno podría decir, de adrenalina política. Es un gran animal político, Rosas. Eh, y sobre todo también para levantar el guante, me parece que esta es la postura, una postura bastante original y creativa, levantar el guante de decir, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos dejaba, qué nos deja Rosas de aquella época? Digo, con esto no solo el legado político, sino también el legado literario. Si bien, digo, Instrucciones de las mayordomas de estancias es un texto que podría estar ubicado en los manuales, en la administración, un estudio, si se quiere, eh, de la economía agraria o de la organización de la empresa agraria, o agraria también, es fundamental pensarlo desde el punto de vista de un legado escrito. Rosas escribe. Digo, no es un dato menor, siendo que sus detractores, como Sarmiento o la gran parte de la generación del 37, escribe criticando a Rosas. Por ahí también es la impotencia de las armas, digo, al no poder o llegar a un acuerdo o poder enfrentar militarmente a Rosas, se lleva a cabo la crítica literaria. Algunas veces igual o hasta más dañina, que está buenísimo pensarlo esto en relación al texto La gran polémica nacional entre Alberdi y Sarmiento. En ella, bueno, Alberdi canta una broma a Sarmiento diciéndole que no fue él en su cargo de director de comunicación, de panfletos, sería de la distribución eh, de panfletos en el ejército grande, el ejército que va a derrocar a Rosas, eh, el artífice de su derrota, sino que son las fuerzas de este ejército grande, ¿no? Los ejércitos, más allá de las chicanas de los grandes pensadores del país, eh, es creo que volver a la figura de Rosas, aunque sea sacar algo de su autoría, nos va a permitir dilucidar más un poco esta época y a este fascinante personaje. Bueno, de más está decir que bueno, voy a leer algunos fragmentos de las distintas obras. Bueno, para arrancar estamos con Instrucciones de los mayordomos de estancias, ¿no? Acá Pedro de Angelis empieza un interesante recorrido sobre quién es Rosas. Digo, yo no leo mucho los prólogos ni las introducciones, me parecen un poco aburridos, pero en este caso lo intenté y me resultó bastante grato. Puso una mirada de, de alguien
bueno, si bien cercano al racismo, muy cercano al racismo, también está dando un dato, está dando un indicio de una interpretación más grande de esta, de esta obra. Hay que pensarlo también esta obra en clave, bueno, en la lectura que yo hago, es comparándola con Civilización y Barbarie de alguna manera. El gran Facundo, digo, Facundo, Civilización y Barbarie, de Domingo Faustino Sarmiento, escrito 20 años después, en 1845. Eh, bueno, lo que es interesante de esto es, bueno, saber comparar, saber ir, desmenuzar esta historia, estos indicios, estos legajos casi imperceptibles que nos deja la historia. Digo, no es más que una interpretación como cualquier otra que pueden disfrutar de distintos canales. También y sobre todo me parece la construcción de la figura de Rosas. Acá se lo trabaja muy por arriba en la introducción de Ángeles, pero es bastante interesante, ¿no? Dice, la revolución que estalló el año siguiente agitó profundamente al país e hizo que los esclavos fuesen menos dóciles. Bueno, esta idea de las ideas de libertad, digo, este momento, esa ebullición social que produce la revolución, digo, en este caso totalmente positivo, eh, lleva a un cambio de las estructuras sociales. Hay algo nuevo que, bueno, De Angelis no deja pasar, y Rosas tampoco, digamos, de alguna manera pone el acento en una mirada rosista sobre la historia, sobre el decir de, bueno, frente a la anarquía hubo alguien que puso orden. No en vano es el príncipe de la paz o el restaurador de las leyes, los apodos que más caracterizan a Rosas. No solo eso, sino que, de vuelta, digamos, suena al lema, al rema, perdón, roquista, paz y administración. Lo que venía sucediendo en Buenos Aires, bueno, tenemos la Revolución de Mayo en 1810, los periodos de distintos tipos de gobiernos patrios, la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea del año 13, que entre muchas cosas declara eh, la libertad de vientres, es decir, que no se puede, cualquier hijo nacido esclavo se considera persona libre. Es un dato bastante interesante para tenerlo en el futuro presente en esta charla. Bueno, sin ir más lejos, bueno, la Revolución de Mayo, triunvirato y directorio. El directorio termina de caer en 1820 tras la batalla de Cepeda, donde Estanislao López y Francisco de Ramírez derrotan a las tropas del directorio. Frente a eso, Buenos Aires entra en un periodo de inestabilidad política primero y luego en una época de gran crecimiento económico. Bajo la gobernación de Martín Rodríguez se establece lo que los historiadores van a llamar la feliz experiencia. Uno de los ministros más sobresalientes de su gabinete de gobernación es Bernardino Rivadavia, que va a ser el primer presidente de los argentinos. También, bueno, con miradas históricas, también un poco polémicas y con contradicciones, ¿no? Sin duda. Bueno, Rosso es un tipo alejado de la política, no participa en estos sucesos de mayo, no participa en la gesta independentista, pero sí, bueno, empieza, empieza un camino de conocimiento. Rosas es un hombre telúrico en ese sentido, no telúrico en cuanto chato o básico, sino pensarlo en una relación no de las ideas abstractas, sino en el conocimiento real de la cosa, digamos, no, totalmente a cargo de quien les habla, digamos, pero pensarlo a Rosas como una mirada, se quiere, de conocimiento inductivo. Conozco la realidad que me rodea, da trabajo, me fundo con ella y después saco abstracciones. Totalmente a cargo mío, ¿eh? Pero a diferencia por ahí de las ideas iluministas, de pensar, bueno, la razón como ejemplo y después bueno, su manifestación en pequeños casos, las ideas abstractas de libertad. Bueno, no, para Rosas este condimento se empieza a dar, digo, la libertad es un condimento que se vive, libertad, autoridad, organización, se da un concepto que se da en la práctica, no se discute en los libros ni en constituciones, se discute, se emana de la práctica y después se plasma en una constitución. Por eso lo que vamos a ver a lo largo de la obra es una repetida necesidad de ordenar. Justamente las instrucciones aparecen como eso, como elementos ordenadores. Bueno, uno dice instrucciones es un término muy coloquial, como bueno, tomalo si uno quiere, pero en realidad puede ser en este caso, porque son las transcripciones que Rosas hace a sus capataces, entonces no hay tantas instrucciones, más una orden. Pero sí puede ser entendido para otros estancieros
como también con una instrucción para el éxito de la empresa, de la empresa agropecuaria, si se quiere, o protoagropecuaria. Bueno, dice, De Angelis también nos ilustra, dice, efectivamente se dedicó a un nuevo género de industria, que en pocos años lo hizo uno de los primeros labradores del país. Nuestros campos no ofrecían entonces otro aspecto que una inmensa estancia cubierta de ganado. Los primeros establecimientos que irrumpieron esta monotonía fueron los del señor Rosas. Eh, por sus incesantes cuidados, millares de árboles sombrean ahora el suelo expuesto y otro tiempo a los rayos del sol, y ricas mieses hermosean campos antes estériles y desiertos. Eh, bueno, justamente es esto, ¿no? También la visión que trae un orden, de vuelta, trae un orden y lo imprime en el paisaje. Hay una transformación del paisaje estéril, llano, seco, a algo vigoroso, hay vida, pero hay vida que surge a través de un orden que podría o no estar presente, el orden natural estaba, digo, en parte de la naturaleza, pero digo, aparece el orden, pero para la vida, para la producción, ese orden tiene que ser creado. Rosas, o de alguna manera los factores de la naturaleza ordenados. No es otra cosa por ahí, justamente que totalmente extrapolable puede ser, pero también la lógica de este pensamiento está muy basado en, perdón, no es extrapolable, no, criticable. La lógica de este argumento puede estar basado en las antiguas cosmogonías, ¿no? Las primeras deidades que hacen un enfrentamiento dominan los elementos. Bueno, acá algo también, no solo es la dominación de las personas, digo, la dominación en el buen sentido, en el sentido de democracia o delegación del poder, no es solamente eso, sino también el ordenamiento del espacio, el saber marcarlo, imprimirle cierta forma para que dé frutos. Si no, bueno, había ganado cimarrón disperso, pero no había producción. Había ganado cimarrón, bueno, listo. Eh, para el no familiarizado, el ganado cimarrón es producto de las primeras vacas que traen los españoles a América, que bueno, se escaparon y en la fertilidad de las pampas multiplicaron la especie. Bueno, continuando con nuestro análisis, esto puede ser medio metódico, pero bueno, puede ser muy interesante. Dice, otra cita de Angelis, ¿no? Ya estamos en la página 16. En medio del espíritu de insubordinación que se había manifestado en casi todas las clases, por la insuficiencia de las leyes, la debilidad o la tolerancia de los magistrados, solo existía en la provincia una autoridad que fuese respetada, y que sin embargo no emanaba de ningún poder, y ella era la de Juan Manuel de Rosas. Desde que él se había resuelto vivir en sus tierras, había sentido la necesidad de granjearse el afecto de los habitantes del campo, sobre los cuales había tomado cierto ascendiente, participando en sus trabajos, mezclándose en sus diversiones, auxiliándose en las desgracias, mostrándose, en fin, justo humano y compasivo con todos. Su casa se convirtió en asilo para los desvalidos. Bueno, en esta, en esta cita me parece que es una de las más claras en cuanto a la percepción de Angelis. También, lógicamente, De Angelis era publicista en la época de Rosas, quiero decir que manejaba los sectores de la prensa. Claramente hay un acercamiento, un empoderamiento de la figura de Rosas a raíz de su éxito político. Pero no quiero despreciar, más allá de por ahí pensarlo como parte de un texto solidario con la figura de Rosas, es preciso y vital pensarlo como una forma de comprender. Rosas vive en sus tierras. Fundamental, digo, reforzando la idea anterior, no se va a pelear con mucha honra el ejército libertador, los territorios de Chile, Perú, no participa en ni la batalla de Pichincha ni de Ayacucho, las últimas batallas de la libertad en sudamericano, pero sí hace su patria, digamos, trabaja en el corazón de su patria. Interesante porque es una figura, si quiere, también bastante atípica para su época. Al no pertenecer en la generación revolucionaria, pero tampoco a la generación ilustrada, como podrían ser la generación del 37,
es un caso bastante interesante. Al mismo tiempo que Sarmiento. Sarmiento también es interesante. Digo, es un joven provinciano que se le niegan oportunidades de estudio y luego logra integrar y superar con creces a gran parte de la élite académica. Sarmiento, ese hombre que se hace a sí mismo, termina siendo de un eh, pequeño sanjuanino en el presidente de los argentinos. Una figura también sumamente interesante, digo, de esto lo marco de la pequeñez que él narra entre cuentos de provincia, eh, la simpleza de la vida de San Juan y bueno, de cómo eso Sarmiento va formándose y construyendo una imagen también. Eh, bueno, esto también fundamental. ¿Cómo es que Rosas conoce, no? Dice, se granjea el afecto de los habitantes del campo, participando en sus trabajos, mezclándose en sus diversiones. Digo, trabajo como castigo y la diversión como alivio, digamos. En las dos, como las dos polaridades del sentimiento, digamos. Eh, y auxiliándose en sus desgracias. Bueno, para tener otro aporte económico, poder auxiliarlos en lo que les pasa. Pero al mismo tiempo es conocerlos. Cómo uno puede ayudar sin conocer. No digo en este trato más humano, en el sentido eh, de contacto en primera persona, cercano, ¿no? Para no decir estrecho en estos tiempos complejos. Eh, bueno, es eso, mostrándose en fin justo, humano y compasivo con todos. Su casa se abre al pueblo. Es muy interesante porque de alguna manera eh, lo veo una similitud a las primeras, no toda la obra, ni mucho menos, pero sí cierta reminiscencia al oikos griego, la unidad productiva y familiar griega, eh, no en tanto características propias que son de un periodo, del otro que nos separa más de 2000 años, sino por pensarlo en esto de la economía, la administración del oikos, la administración del hogar, de esta unidad productiva, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí entra este administrar, adquiere un tinte un poco más, si se quiere, de más alto vuelo. ¿Qué es administrar? ¿Es solamente guiar el ganado? ¿Es solamente elegir capataces? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más profundo de esta primera capa? Que bueno, sí, efectivamente, administrar un buen hogar es generar las riquezas para la sustentabilidad de la familia, de la empresa, que los empleados se encuentren en las mejores condiciones, tengan un trato justo, de que no se sientan en ningún tiempo ni lugar ofendidos, evitar la discordia para evitar futuros conflictos. Entonces, ahí lo que planteo, perdón, en este primer escalón, si quieren, en otro segundo escalón, habla de un profundo conocimiento de la persona, del otro, de Rosas como hacendado, como proto-hacendado que va a ir en ascenso, ir pensando cómo trabajar con los capataces, con los peones, cómo es entender la vida rural. Convengamos de la mano de Franklin y de eh, Hellman la importancia en este tiempo de la mano de obra que empieza a escasear en Buenos Aires. Entonces se encuentran y hay también un gran crecimiento tanto de la ciudad, que llegaba alrededor de 100.000 habitantes, como de la campaña, que llegaba a los 70.000. Esta lectura también fue reveladora en el sentido, esta última lectura, la de Franklin y Hellman, en el sentido que explica que Rosas también fue uno de los principales gestores del el pacto Venegas con Santa Fe, que le devolvía a Santa Fe, bueno, le entregaba a Santa Fe en modo de reparación de guerra 35.000 cabezas de ganado. Rosas fue uno de los que lideró este pacto. ¿Por qué es importante este pacto? Porque Rosas empieza a tener un ascendente, según cuenta Hellman y Franklin, sobre el resto de la clase estanciera, terrateniente, podemos decir. ¿Por qué? Porque justamente al no tener una situación de paz en el norte de la provincia, ya devastada por la guerra de Cepeda, perdón, la batalla de Cepeda, que lleva, no solo es la batalla en sí, sino también la apropiación de recursos por parte de la soldadesca y las milicias, y la parte del sur de la provincia, que muchos estancieros estaban asentando, estaba constantemente atacada por los indios. Frente a esto, Rosa va a tener distintas posturas
que buscan su solución. Pero es importante esto, el orden, digamos, la autoridad y orden es algo que atraviesa la constitución roquista del poder y la sociedad. Orden externo, la provincia tiene que estar en paz con Santa Fe. Orden regional, tiene que haber una paz con los indios, tiene que haber, digo, paz producto de los acuerdos o paz producto de la guerra. En ambos casos no importa, digamos, no importarían, pero tiene que haber cierto orden que sea la base de la estabilidad. Si termino con la última cita sobre Rosas por De Angelis y pasamos directamente a la obra. Dice, sobre todo este enfrentamiento, Rosas logra la paz con los indios, con la provincia de Santa Fe, y luego marcha por solicitud con solicitud del gobierno y en participación con él, una campaña sobre los indios, asegurar el fuerte de Tandil en el centro de la provincia de Buenos Aires, y hace algo bastante interesante Rosas. Frente a la carencia de mano de obra, propone el establecimiento de los pueblos indios y que comercien y trabajen junto a los nuevos estancieros, ¿no? Dice Ángeles, siempre se trató de sojuzgar a los indios, mas por primera vez se pensó en colonizarlos, y el resultado de este nuevo plan excedió todas las esperanzas. Conducidos los indios por sus caciques, se transportaron a nuestras estancias y chacras, donde se ocuparon de labrar la tierra, herrar o apartar ganado, en cazar nutrias, en hacer ladrillo. Las mujeres traquilaban ovejas, hilaban, tejían jergas y abandonaban su natural pereza para participar de las faenas en una vida activa y laboriosa, y las convulsiones políticas provocadas por la revolución del 1 de diciembre no hubiesen trastornado este plan, forzando a los indios a volver a la vida militar. Hubieran continuado fertilizando nuestros campos y olvidando sus costumbres belicosas. Bueno, justamente acá la paz dosifica, armoniza, ¿no? Vuelve al indio belicoso un indio trabajador, siempre y cuando no teniendo la mentalidad de la época, que causa la natural pereza, uno no cree en eso, sino son distintas formas de vida que chocaron en un momento histórico determinado. Pero esta idea, ¿no? También, justamente que los indios con sus caciques, esta extrapolación que Sarmiento podría hacerse una gran fiesta teórica, es decir, claro, De Angelis compara a los indios con los caciques como el pueblo de la campaña de Buenos Aires a Rosas. Digamos, esta extrapolación, como digamos, caudillo es el líder de la barbarie y el líder de los salvajes, que es de un estado de incultura, como podría plantear Sarmiento, son los caciques indios, digamos. El caudillo tiene un ribete más de complejidad y al mismo tiempo, como decía Sarmiento, es algo más, un poco más salvaje, si se quiere. Lo bárbaro es una superación negativa de la barbarie, pero si se permite la contradicción. Bueno, Rosas lo logra la paz en la provincia de Buenos Aires, donde por fin criollos e indios viven en paz. Bueno, ahí habla de la revolución del 1 de diciembre, que va a ser un tema que nos va a guiar la segunda parte del análisis. Entrando directamente en la obra, ya pasados estos minutos, encontramos rápidamente la definición. La primera definición que da Rosas es a los ayudantes recorredores. Lo primero que debe hacer a su llegada a una estancia todo ayudante es ver en persona el estado de las haciendas, bajo todo respeto. Si ellas están vinculadas y ordenadas bajo las formas que saben que tengo prevenidas, y sin embargo se detallarán enseguida para su más exacto cumplimiento, cuidando escrupulosamente de no fiarse de lo que le digan ni de lo que oiga a los capataces, pues él en persona debe verlo todo con sus ojos y desengañarse a su completa y entera satisfacción. Qué mirada, qué, digamos, qué, ni siquiera no es la palabra presión la que busco, sino es pensar como qué conocimiento tiene que tener. No, lo tiene que ver con sus propios ojos. No alcanza, no tiene que oír ni preguntar. Ver, porque son los ojos de Rosas. El capataz se vuelve el ojo de Rosas.
Perdón, en este caso los ayudantes. Dice, bueno, acá también hay un problema en cuanto a la población dispersa de la provincia de Buenos Aires que se empieza a desplazar a los territorios que van a ser nuevamente ocupados por estancieros, ¿no? Dice, no debe consentirse que se pueble nadie absolutamente, a no ser alguno que yo en persona lo lleve y lo pueble. Deben ser los capataces sobre esto, y el ayudante debe en cada recorrida verlo con sus propios ojos, a ver si esto se ha cumplido o no. Si los campos de Segismundo afuera, en Gualoncar, si alguno poblase se le impediría, por estar facultado para ello, yo por Segismundo. Digamos, Segismundo parece que es un vecino de Rosas. Pero sí pensar esta lógica donde el asentamiento, el tener el territorio, la posesión, da el derecho. Frente a esto, digo, el gran temor rosista a que otras personas puedan generar derechos de propiedad sobre una tierra ya reclamada. Bien, acá me parece, digamos, esto suena como bastante trillado. Yo no tengo ni contacto con la vida rural, ni participado mucho de ella, pero sí hay cosas que suenan de mucho sentido común. Uno le cree, digamos. Uno tiende a creer que a la medida que leía el libro, por ahí con algunas, ¿cómo decirlo? Un poco más aburrido, digo, por la misma temática, siempre encontraba un ribete de interés tipo, a la vuelta de página, ¿no? Esto de recorrida de la quinta, me parece como, son parágrafos bastante interesantes. Dice, todas las noches debe haber un peón una noche y uno tras otro. Recorrer la quinta y dar dos vueltas, una por dentro y otra por fuera. Para esto debe llevar los perros, y el que no le siga se lo llevará con una huasca. El perro que no siga, a pesar de poner los medios para ello, se matará. La vuelta debe darse unas noches más tarde y otras más temprano, y 2 veces en el mes se le dará a medianoche, que es la mejor hora para hallar los bichos malos. El capataz, de vez en cuando, de cuando en cuando, espiar al que da la vuelta. No un control. En esto, si uno quiere o forzar lecturas, o al mismo tiempo no forzar lecturas, sino abrir ventanas o compartimientos por una literatura más intertextos o sí, de una intertextualidad o de autores también, puede recurrir al gran dilema que se plantea en muchas facultades o colegios de pensar cómo es la naturaleza humana, ¿no? O bien es, eh, eso es malo por naturaleza, como plantea Maquiavelo, que responde más al miedo, al temor que al amor, o la postura más rusoniana, que sostiene que el hombre, bueno, en su estado natural no era ni bueno ni malo, pero que tendería a la bondad. En cambio, Rosas brega, perdón, por una dimensión similar a la que va a adoptar el peronismo, ¿no? Los hombres son buenos, pero vigilados son mejores. No lo digo, esto está exactamente tomado del peronismo, pero digo, esta realidad, esta practicidad que se vuelve principio, ¿no? Un principio práctico que se vuelve un principio universal. El capataz de vez en cuando, perdón, de cuando en cuando, debe espiar al que da la vuelta. Para evitar todo, el capataz tiene que estar velando. Y ojo, por ahí también es mismo trabajo de Rosas en su juventud, poder ir viendo los distintos, si quiere, formas de administrar el campo, de confianza. El ayudante que me da la idea. Bueno, el capataz lo debe ver. ¿Y qué más? Bueno, ¿y cómo sabe eso? Posiblemente siendo capataz. Digamos, en el hacer hay un aprender, un conocer. Lo que refleja cada Rosas es justamente esa aprehensión de ese conocimiento llevado a la práctica. Perdón, y llevarlo a la práctica. Entonces se resignifica el saber, ya no es un hacer pensado, pensante si quiere, ¿no? Bueno, calidad de los capataces. Los capataces de las haciendas deben ser madrugadores y no dormilones. Un capataz que no sea madrugador no sirve para esa razón. Es preciso observar si madrugan y si cumplen con mis encargos. Deben levantarse en verano, otoño y primavera, un poco antes de venir el día, para tener tiempo de despertar a su gente, hacer ensillar a todos y luego tomar su mate y estar listos para salir al campo al aclarar. Bueno, es importante esto, ¿no? La vida en el campo. Rosa, lógicamente, no puede estar en muchos lados al mismo tiempo, digamos, en distintos lados al mismo tiempo. Pero sí, bueno, controlar esto, que el capataz sea madrugador, que se levante antes que los demás.
Digo, esta idea de jefe que también resuena en el capitalismo, como de aquel que es el primero que llega y es el último que se va. Bueno, también en un sentido medio idealista, digamos, pero todavía hay reservorios de eso, se puede ver en algunas empresas familiares, pequeñas empresas, hay ese tipo de trabajo, ¿no? Que vela por los demás. Eh, bueno, esto, ¿no? Tomar el mate, luego tomar mate como símbolo de unión. Los que entienden, que son de Argentina o del Río de la Plata, eh, comprenden esta idea del compartir el mate, el momento de unión. Y unión también en el trabajo. Fundamental. La idea del mate, por ahí esto no aparece, o hay un elemento que carece la obra, que es el fogón. Como lo establece Mansilla a lo largo de su obra. Bueno, Mansilla, sobrino de Rosa, justamente, eh, no logra, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, no, no se aparta esta figura del fogón como un punto de encuentro donde hay una igualdad alrededor del fuego y donde se pasa la noche contando historias. Justamente en este caso no aparece el fogón. Porque uno dirá, ¿es malo Rosa? No, no, no creo que sea ese el tema. ¿No le gusta el fogón? No, creo que tampoco sea el tema ese, sino que justamente se habla de destruir. La voz que habla es la voz de Rosas. No hay otra voz. En cambio, más allá del giro literario, literario, perdón, de Mansilla, el, justamente el fuego es un elemento que sirve para congregar, para religar. Bueno, ahí está, aparece eso. Aparece la pampa del fuego. Bueno, pero y ahí lo que habilita este giro literario. Permite a Mansilla incorporar otra voz. Bueno, en este caso no hay dos voces, hay una bajada, no mal, no una decisión del autor en explicar su voz. Las instrucciones se instruye. No hay, no hay dudas. Puede haber en cuanto al subordinado, pero no hay una duda en cuanto a que tiene que haber un diálogo. El otro está tácito, pero no, y no es necesario tampoco, porque si no sería una instrucción, sería un debate. Eh, Bien, eso también, el trabajo permanente, no en la misma cita. Dice, en invierno debe entrarse mucho antes del día, pero no saldrá al campo hasta que no aclare bien. En cuanto aclara, ya debe salir. Si hay niebla, no saldrán hasta que se quite. Y en el acto de irse quitando, ya saldrán. En tanto no se quite la niebla, no los entenderán los peones con lo que haya que hacer. ¿Ve? Las casas, si es que hay, y si no, los hará reparar las huascas y defectos que tengan por recados. Bueno, siempre hay que estar trabajando. La empresa agrícola ganadera, es la que trabaja, justamente que lo va a utilizar muy bien en el matadero. Lo que hace Rosa se dedica a la exportación de cueros y carne salada. ¿Cómo hace esto? Mediante la extracción de un establecimiento protoindustrial que se denomina el matadero, que no es otra cosa que un lugar donde matan la res y extraen las materias que se necesitan. Digo protoindustrial porque faltan algunos procesos técnicos, administrativos, técnicos empresariales para producir en mayor escala. No digo que lo pudo hacer y no lo hizo. Digo justamente que para la época no llegaba a establecimiento industrial por estas razones. Bien, adelanto un poquito la obra. Bien, lo que debe hacer el capataz en relación a los animales del lugar. Las yeguas y las crías entran también en la cuenta de los caballos para la composición y galopeo. El capataz no debe fijarse de lo que le diga el que lo cuida, sino que de cuando en cuando debe ver si cumple con todo cuanto se expresa en las instrucciones. Para lo que él debe materialmente verlo y no estar a lo que le digan. Debe entrarse por ende a caballos para contarlos y ver si alguno mañero para parar, o que se le conozca que no se trajina. Cada mes hacer que el que los cuida en su presencia los agarre uno por uno y los trajine y galopee hasta que no quede uno, ni la yegua ni las potrancas, y de este modo ver de cierto el capataz si se cumple o no con lo que demando. Esta misma operación hará el ayudante cada mes o de corrida, ¿no? El control como de la práctica, de la observación, es un saber empírico, un realismo empírico, digamos, están las cosas ahí, no se las analiza. No hay una entidad supra mayor, razón, no,
está en esto. ¿Cómo observo el éxito? ¿Cómo observo si la palabra del entrenador de caballos es correcta? Lo pruebo. Veo cómo anda un caballo. Bueno, justamente en ese ver cómo anda el caballo, Rosas descubre, o sea, se puede ver el pensamiento de Rosas. Muy práctico, muy sencillo, llano, yendo directamente a, a lo concreto. Sí, es un poco extenso algunas veces. Pero, de vuelta, repito, es sumamente interesante. Bueno, da órdenes cómo cuidar el ganado, eh, a dónde llevarlo a la época de, de faena o a la esquila para para, para en caso de las ovejas. Bueno, ahora tengo una cita que me pareció fundamental. Bueno, esto, lo de la capa, ¿no? La castración de los machos. Me pareció interesante en el sentido, sobre todo, como la adjudicación de una barbarie política rosa por parte de Sarmiento. Es preciso vincular, es preciso ver que hay un conocimiento de la técnica. No es un pueblo, justamente la crítica de Mansilla a Sarmiento, que le va a hacer luego, ¿no? Eh, no es la crítica de que bueno, los bárbaros no producen nada y carecen de toda razón, sino que aquí hay una razón. Hay una idea de perfeccionamiento de la especie ovina, quiero decir, ¿no? Eh, Dice, al marcar se caparán todo macho, excepto los que deben quedar corajudos para padres. La selección es la forma de selección artificial de las especies, que será el 20% de los que marquen. Es decir, que si se hierran 15 caballas, deben quedar 100 toros. Perdón. Es decir, que si hierran 500 cabezas, deben quedar 100 toros. Si se hierran 1000, deben quedar 200 toros. Si se hierran 3000, quedarán 600. Todo lo demás se capará conforme se haya marcado, para que el trabajo salga mejor hecho. Lo mejor, creo, será apartar los toros más aparentes y marcarlos, y para eso se hace tantía con la marcación, ya que debe poco más o poco menos saberse por las tarjas de la señalada. Bueno, en fin, para retornar esa cita. Digo, este proceso de selección de la especie es sumamente importante. Habla de un desarrollo, si se quiere, también observable de la empiria, profundamente ligado a la empiria, que permite a, a Rosas y dar instrucciones de cómo es posible, cuál es la mejor forma de, eh, de mejorar la especie y la producción también, ¿por qué no? Digo, directamente relacionada. Luego, esto se lo podemos saltear. Manutenciones. Esto es fundamental porque es una parte ya sobre el final de la obra que Rosas presta atención sobre la montación de los empleados, de los que trabajan allí. Habíamos comentado la escasez de mano de obra en la provincia, sobre todo eh, luego de la feliz experiencia, 1925, 1928, dando los primeros indicios de la guerra del Brasil. ¿Qué pasa? Bueno, dice las manutenciones, señora Rosas, en todas estas serán de novillo. Bueno, carne joven, digamos. Y a la falta de novillos gordos se matarán vacas. Para, para traerse res, debe traerse el novillo más gordo y la falta de novillo gordo se traerá la vaca más gorda, procurando siempre que pueda que no esté preñada. Y si está parida, se preocupará que la cría ya sea grande, en estado de no morirse. Bueno, ciertas leyes que garantizan que la paz en la estancia, la paz y el correcto funcionamiento. Por eso es tan importante estas lecturas de Rosas. Bueno, las leñas, cebo, bueno, basuras. Discúlpeme, pero en cuanto busco de las manutenciones, que me pareció muy interesante. Raciones, está. Perdón. Dice, las raciones se darán los lunes. A los peones se dan de yerba, según he dejado arreglado. A los esclavos se les dará plata, tabaco, papel y jabón, según también lo he dejado dicho. Bueno, pensar en relación justamente a la heterogeneidad que vive la estancia, en la estancia rosista, ¿no? Por un lado, los trabajadores libres, que solo se les da yerba, pero en cambio a los esclavos se les garantiza el pecurio y
y una serie de beneficios por la dependencia a su señor, digamos. Por eso es importante, por eso es importante esta lectura de Rosas. Bueno, hay una heterogeneidad. Pero también, digamos, aparece el esclavo, aparece el trabajador libre y aparece el estanciero. ¿Cómo es que el estanciero debe vincularse con sus subordinados? Ojo, lógicamente puede ser también un libro, bueno, igual tímidamente, a priori y confirmadísimo, sería un libro eh, para el estanciero, no para los trabajadores. Digamos, claramente es un manual que guía a otros estancieros cómo manejar su hacienda. Pero también hay algo, un sustrato un poco más en lo profundo, que señala justamente esto, que hay que una tradición, hay un respeto por el otro. La manutención se hace los lunes. A él, a tal trabajador le corresponde tal cosa, al esclavo le compete tal cosa. Y ahí se crea una ida de vuelta entre el trabajador y el patrón, digamos, y el estanciero. Este sujeto tácito al que interpela a Rosas en la obra es estanciero, es a un par eh, de, de, eh, de la campaña bonaerense. Bueno, retomando el análisis anterior, eh, ahí encontramos ya pasando al libro de Paula Ruggeri, El archivo americano y el espíritu de la prensa del mundo, que narra los artículos publicados por Pedro de Ángeles entre 1943 y 1947. Encontramos una, una anécdota dentro de la historia argentina que es previa al fusilamiento de Orrego, la traición de Lavalle. O sea, Lavalle traiciona al gobernador y general Dorrego. Y, perdón, no general, sino coronel Dorrego. Y es asesinado en Navarro. Bueno, De Angelis resalta en Rosas una serie de saberes que el resto no tenía. Ah, dice, bueno, primero que era un hombre de confianza del gobierno, una cercanía a las milicias. Hay que distinguir esto que es importante, a diferencia del ejército regular, justamente la regularidad, las milicias es llamada en tiempos de peligro. Bueno, Rosas era un gran organizador de milicias. Y dicen, eh, eran muchos los que concurrían, pero faltaban las armas. Convenía, pues, adoptar un plan de campaña que evitase los encuentros, lejos de buscarlos. Este fue el consejo del general Rosas, cuyos profundos conocimientos del terreno y de espíritu de las milicias daban carácter de infalibilidad a sus palabras. Pero el señor Dorrego, impaciente de vengar el ultraje que había recibido, con ánimo deliberado y tranquilo, aceptó de pie firme el combate que venía a desafiarle la valle. Sucedió lo que el general Rosas había pronosticado. El valor solo no basta para triunfar de sus enemigos, y los que pelearon en Navarro no pusieron más armas que el arrojo de los amotinados. Bueno, acá hay que, bueno, más allá del triste final de Dorrego, reparar en dos partes fundamentales. ¿No? Dice, llegaba mucha gente, pero no estaban armados. Bueno, es importante, ¿no? La calidad y la cantidad. O al revés, mejor dicho, la cantidad. Llega mucha gente, pero no están preparados para la batalla. No es casual también esto porque lo plantea De Ángeles a Rosas como bueno, gran organizador, pero faltaba algo más, faltaba la presencia estatal, que les brinde ese plus, esas armas necesarias para combatir. Y después luego es importante estas palabras, Rosas conoce, perdón, cuyos conocimientos profundos del terreno y del espíritu de las milicias. Bueno, la materialidad, de vuelta, este juego entre lo material y lo espiritual, digamos. Bueno, conoce el terreno, bien bárbaro, y al mismo tiempo conoce el espíritu de las personas que lo habitan. El terreno no lo puedo conducir, lo puedo usar a su favor. Es indómito. Parte de la naturaleza no se puede dominar. No puede modificar el arroyo o el monte, pero sí saberlo usar a su favor. Usar también el espíritu, moldear a esas personas para luchar. Es interesante también porque, si bien el pensador francés Michel Foucault habla del origen de la biopolítica en textos pasando, ¿no?, ya para fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, no, perdón, mejor dicho, con las albores de la Revolución Industrial ya se viene gestando y su consolidación en el siglo XIX, la biopolítica, bueno, que también hay un cierto ordenamiento de los cuerpos endeble, muy, muy relajado, o si se quiere, sui generis, adaptado a nuestras pampas. Hay una disciplina, hay cierto orden que Rosas
busca desde la autoridad, bueno, que acá justamente creo que lo que falta, la autoridad estatal, pero no en el mal sentido, no es un estado anárquico, sino es o moldear en la anarquía. Lo que busca Rosas es poder llevar estos principios que aprende, que los venimos reflejando en las instrucciones de mayordomo de estancias, en algo general. ¿Y cómo puedo abrazar eso? Con el poder público. No, bueno, para ir siguiendo. Ah, estos son todos, discúlpeme, estos son todos archivos, bueno, el archivo del diario americano se llama el general Rosas, si no me equivoco, y los salvajes unitarios. A ver, el general Rosas y los salvajes unitarios, efectivamente. Eh, no, lógicamente esto, ¿no? El lugar de Rosas como enunciador, ¿no? Perdón, de Ángeles a través de Rosas, como de Ángeles enuncia a Rosas. El general Rosas no dejaba pasar ninguna ocasión sin inculcar el amor a la paz y a la concordia. ¿Qué sea mejor, qué mejor de él que sabía lo que importaba vivir en sosiego? Su única ambición era ver afianzado el orden público, para entregarse con seguridad al cuidado de su familia y sus valerosos intereses. Nada había sacado de sus grandes sacrificios para la felicidad de su patria. Todos sus servicios habían sido gratuitos y muchas veces había cargado con los ingentes gastos de las empresas patrióticas que había encabezado, menoscabando su propia fortuna. Lógicamente una nueva vuelta. Es interesante este juego. Rosa se mete en la vía pública para poder garantizar cierto orden que permita el bienestar general, bueno, el despliegue del bienestar general. Distinto a las pulsiones que enmarca Sarmiento, que uno la puede encuadrar si quiere en una lectura más freudiana, ¿no? Las pasiones del tirano, de la barbarie, ¿no? Prefiriendo organizar el país, se contenta únicamente con migajas, con despojos, en instaurar una barbarie para poder beneficio propio. Y acá, bueno, De Angelis permite una lectura distinta, ¿no? La paz y el sosiego, la paz como elemento ordenador. Ojo, no es una paz eh, idílica en el sentido de perenne o estática, es una paz dinámica. Es una paz que permite florecer. De vuelta dice, al cuidar de su familia y sus valiosos intereses. ¿Cuáles son los valiosos intereses de Rosas? Uno podía preguntarse. La vida comercial, el saladero. La política parece sí como una herramienta de transformación de lo social para, en este caso, volver a un orden no muy especificado, no hay marcos bastante grandes de qué tan ordenado, valga la redundancia, es ese orden. Pero sí pensarlo profundamente del lado de que garantice que la estabilidad que permite un florecimiento. Me parece fundamental. Una cita bastante interesante también. Antes de pasar a la próxima cita, me gustaría pensarlo más en clave también del libro de Josefina Ludmer, El género gauchesco, un tratado sobre la patria, es ¿quién enuncia al gaucho? En este caso, si bien va a ser un giro un poco complejo en el sentido de la exposición, pero digamos, Sarmiento habla del gaucho, no es la voz del gaucho hablando, no se expresa, sino es una lectura sobre el gaucho. Bueno, acá hay una lectura sobre Rosas que en clave sarmientina sería la apoteosis del gaucho. Bueno, hacemos el camino sarmientino al revés, digamos. Nosotros en vez de generar la crítica sarmientina, que le dedicaremos también una charla o otro podcast, es importante pensarlo desde que, bueno, ¿de dónde se enuncia? Bueno, Rosas, acá nosotros estamos construyendo o deconstruyendo parte del argumento sarmientino con sus mismas herramientas. No está, lamentablemente, la oralidad o lo plasmado, perdón, la oralidad transcripta y la vivencia del gaucho en este análisis, digamos. Pero bueno, era para poder ir poniéndose en contexto. No pensar justamente quién enuncia. Bueno, justamente nosotros estamos teorizando sobre el rosismo. ¿Acaso no le vuelvo a decir Sarmiento? También buscamos dar otros ejemplos, buscar contrapuntos también para, bueno, justamente enriquecer el debate. Pues hay una cita que me llamó muchísimo la atención, que la recomiendo. Bueno, cuando la encuentre se las paso, se las digo. Que justamente antes de la campaña del desierto, en 1873, donde Rosas señala: compañeros de armas, les dijo entre otras cosas y en tono fatídico,
Llegó el deseado día que, reunido el poder de los cristianos de una y otra banda de la gran cordillera, dome al fin los bárbaros y vagabundos, o los confine las ingratas regiones del polo. Desde entonces quedarán abiertas nuestras vías al comercio y a la actividad inteligente, riquezas no conocidas, bienes no sospechados, de una naturaleza que guarda en los ríos y en las montañas colosales de nuestra tierra afortunada. Un esfuerzo más y nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas volarán a abrazarnos alborozados, con la idea de vivir tranquilos con nosotros en nuestros hogares, con la posesión de un bienestar no imaginado, que podía transmitir seguros a su posteridad. 2 o 3 meses del invierno a las orillas del río Negro y al abrigo de sus bosques. Es lo más arduo que se resta para conseguir tantos bienes para nosotros y para nuestros hermanos y amigos. Y las incomunidades de un invierno merecen perdón, perdón, recordarse siquiera a los veteranos argentinos ni a los infatigables milicianos de los campos de Buenos Aires. Compañeros, marchemos, el sol de la patria nos acompaña y las bendiciones del cielo nos esperan. Lógicamente habla de la campaña que realiza en 1833 a la isla Choel Choel, que logra y llega un poco más al sur también, en un movimiento coordinado con otros caudillos y con el gobierno de Chile, el transfronterizo. Bueno, lo que señala acá me parece que es la expedición es administrar recursos, es una guerra de conquista. Hay gloria, sí, la gloria en que en el bienestar, en el saber la perpetuidad de la especie, en el sentido del tono humano, digamos, pero sí la sociedad. Vamos a conseguir más bienes que van a ser más dinámica, más próspera la vida del presente. Interesante, digo. La comodidad, digo, no es una comodidad amorfa, chata, eh, de, de fines de semana, sino es una comunidad material que permite que, que, eh, que se desarrolle la vida, que se logre, digamos, que se desarrolle la vida en un tono armónico. Orden para que, más bien es para el ocio, para el lujo, no, para de alguna manera hacer más llevadero el trabajo diario. Bueno, esa es la sensación, digamos. Pacificar la frontera, garantizando la tranquilidad de las familias de los asentados estancieros en aquella región. Bueno, en fin, es eso. Es construir los fundamentos de una vida común. Fortalecer la vida común, ¿cómo? A través del bienestar material. En esto, antes de pasar al apartado final, me gustaría pensar a Rosas como una figura triple de alguna manera, ¿no? Es jefe de Estado, gobierna un pueblo, es un guerrero probado, conoce la naturaleza y el espíritu de las milicias, volviendo a la cita anterior, ¿no? Y sobre todo es un hombre del pueblo, que me parece que como es el gran eslabón, ¿no? Como si fuese la punta de la pirámide de este ordenamiento. Rosas como hombre de pueblo. Y con eso, si se quiere, podemos invertir el triángulo, da sustento al jefe de Estado, porque conoce los fundamentos de su pueblo, eh, tanto como sus aspiraciones como sus límites, la tradición que lo envuelve, ¿no? Qué cosas pueden estar permitidas y qué cosas no. Y el guerrero, el hombre que sabe dejar la actividad económica del día a día para poder hacer el enfrentamiento, para, para, para mostrar su valía. Todos eh, eh, datos no menores en esta construcción que hace de Angeli sobre Rosas, ¿no? Y después, bueno, me gustaría, para ir cerrando ya, citar la obra de Adolfo Saldías, concretamente la historia de la Confederación Argentina, el tomo 3. Encontramos algunos párrafos muy interesantes. ¿De dónde es que surge Rosas? ¿No? Bueno, primero, para ponernos en contexto, la Confederación Rosista se va a extender en su esplendor, digamos, con el asesinato de Facundo Quiroga en 1835, la asunción de Rosas a la gobernación de Buenos Aires con la suma de poder público y al mismo tiempo con la representación exterior del resto de las provincias. Así Rosas concentra en su figura la representación de las relaciones internacionales del resto de las provincias, más el poder de la provincia de Buenos Aires. No obstante lo cual, no se sanciona en su gobierno la Constitución Nacional, pero sí se sientan bases muy interesantes y peculiares de la organización estatal. En 1851, después de enfrentar bloqueos y enfrentamientos, invasiones unitarias, se da el llamado pronunciamiento de Urquiza,
Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, donde se alojaba el segundo ejército en número y en formación de la Confederación, reasume la representación de sus relaciones exteriores, rompiendo así de alguna manera la Confederación Rosista. De hecho, Urquiza logra, llama al resto de las provincias a hacer lo mismo, a imitar los ejemplos. La única que lo sigue es la provincia de Corrientes. Urquiza establece una alianza con el Brasil, recibe efectivos orientales, es decir, del Uruguay y paraguayos, y conforma un ejército grande que va a enfrentar a Rosas en Caseros. Ahora uno se imagina todos los comentarios, las críticas argentinas, digamos, como el corazón de la barbarie. El ejército avanza y el ejército rosista es despedazado en Caseros. Avanza sobre Palermo generando horribles masacres, pero no ve al pueblo como un liberador. Ahí Elías no ve al ejército como un liberador. El pueblo no lo comprende así. Primero mira con asombro cómo otro ejército entra a triunfar a Buenos Aires. El último ejército que había entrado, Retas al Díaz, eran las invasiones inglesas. Lógicamente los invasores ingleses fueron derrotados. Bueno, este ejército estaba firme y se mostraba como conquistador del suelo bonaerense. Durante la toma de la ciudad se ha silbado, los jóvenes silbaban en señal de reprobación a los soldados brasileros, y una mujer que había perdido a su marido en una batalla, una escaramuza previa a Caseros, grita a Urquiza asesino. Bueno, para poner en contexto parte de la historia, muestra justamente la adhesión de la población al rosismo de alguna manera. No se encuentra esa alegría que esperaban los vencedores. Bueno, lo que muestra también es el maltrato de Urquiza al pueblo que es saqueado. Le repito, ¿no?, la sorpresa de la derrota y el silencio de la población y los vicios de la llamada civilización. No es en vano Buenos Díaz narra que Urquiza entra a la ciudad con un caballo del mismo Rosas. Me hace acordar mucho a la escena de Shakespeare, ¿no?, cuando, si no me equivoco, es Hamlet, perdón, estaba buscando la obra teatral, en la que Hamlet, el tío mata al padre de Hamlet, y la madre de Hamlet se vuelve a casar, digamos. No notó la diferencia. Bueno, justamente por ahí esta alusión, esta puesta en escena, más allá de representar el orden, uso el caballo de Rosas, encarno su figura, el orden en la ciudad, también marca para, por ejemplo, un Sarmiento, que son lo mismo, que Rosas y Urquiza son los mismos otros caudillos. De hecho, Sarmiento se autoexilia al Brasil. Sí, no corría peligro su vida, pero él se autoexilia al Brasil. Bueno, también hay, que es fundamental, ¿no?, el juicio de los vencedores. Los vencedores imponen una sangrienta paz en Buenos Aires. Fusilamientos, privación de bienes. Rosas, de hecho, sus bienes son expropiados, mientras que él se escapa a Inglaterra, pasa sus últimos días en Southampton. Bueno, eso, este juicio del vencedor que muestra que detrás de toda, pues se va a ver en periodos posteriores, ¿no?, pero todos estos dejos de la civilización ocultan o no ocultan, valorizan, ponen en escena una profunda barbarie. Saldías, en este rol del historiador, busca una síntesis, busca una amalgama de posturas, ¿no? Y señala más adelante, ¿no? No, el gobierno de Rosas no fue una expresión lógica de los elementos constitutivos de una sociedad nueva. Perdón, disculpe. No, el gobierno de Rosas fue la expresión lógica de los elementos constitutivos de la sociedad nueva y revolucionaria que se desenvolvió. Rosas fue el representante genuino de una época que no ha sido sucedido todavía y que debía marcarse para las provincias argentinas, como como se marca para el hombre la época de su desarrollo, con todos los excesos y ligerezas de la robustez y de la juventud. Fue una encarnación viva de los sentimientos, de las ideas, de las aspiraciones de las campañas argentinas, que con él a la cabeza se impusieron por primera vez el gobierno y la política. La existencia del pueblo argentino, proclamado por la Revolución del año 10, contaba con 19 años cuando Rosas subió al mando.
la civilización argentina apenas sí se ha extendido al límite estrecho de las ciudades. De estas exclusivamente y no de otra parte, habían salido los hombres que marcaron al gobierno las 12 épocas anteriores, la de las clases ilustradas y dirigentes que hicieron la revolución, y de las clases medianamente acomodadas que la suplantaron airadas a aquellos hombres, que daba la mayoría de las campañas de Buenos Aires, sobre todo, que había visto cómo los caudillos de las más provincias se imponían a los hombres de la ciudad, y la mayoría se creyó con el mejor derecho de llevar a los representantes al gobierno. Una frase que dice un montón, una frase, perdón, un párrafo que dice un montón de cuestiones interesantes. Primero los que hicieron la independencia, después una clase cómoda, más asociada a lo mercantil se quiere, ¿no? Esta comodidad, no y las clases medianamente acomodadas. No habla de una riqueza material carente en el periodo revolucionario. Ya no es esa convulsión, es el orden después de la revolución. Entonces, y nuevamente aparece la campaña, lo disperso, lo no normado por la ciudad, por el lamero español, lo que está por fuera. De alguna manera vuelvo con los autores clásicos como Aristóteles y reflexiono, ¿no? Esta idea de el que vive por fuera de la polis en cuanto a ciudad y comunidad anclada en la ciudad es una bestia o un dios. Justamente volver a esto, ¿no? La campaña se impone. Está bien, creo que Saldías retira parte de la crítica peyorativa, digo, hay un gran, no es Sarmiento en la crítica de la barbarie se impone, sino que bueno, busca matizarlo. Decir, bueno, esta es la imposición de este grupo social que era desatendido, o, o que no logró aunarse en este proyecto de nación. Bueno, es respetable también. Pero bueno, es ver este cambio, ¿no? Los que hicieron la independencia, las armas. Después las clases medianamente acomodadas. Y después la campaña. Ojo, yo por ahí también di la impresión anterior que como algo negativo la campaña, pero pensarla justamente a través de la siguiente reflexión. La campaña como ese actor que colaboró tanto en la riqueza como en las guerras de independencia y que no se vio representado. Allí en el momento de la toma de decisión, toman las armas, toman la representación y eligen a Rosas. Más allá, o mejor dicho, no obstante lo cual, es preciso pensar a Rosas en este sentido como el primer proto-organizador de la patria, un gran organizador de lo que se va a llamar Argentina. Perdón, mejor dicho, República Argentina. Es el líder indiscutido de la Confederación Argentina, gran defensor de la soberanía nacional y al mismo tiempo una síntesis, que la historia lo juzgue, ¿no? Más o menos completa, de un gobierno en el Río de la Plata. A esto con lo que, perdón, discúlpeme eso, ¿no? Como la idea de gobierno en cuanto a representación de la totalidad. Rosas mucho tiempo amalgamó distintos elementos de la sociedad que permitieron el desarrollo de la Confederación, estas épocas de paz. Está bien, hubo tumultos, pero el orden prevaleció. Quizá ese es el legado de Rosas, no como un gran anarquista, digamos, en el sentido de desorganizador. No es la anarquía, la barbarie salmantina, sino haga una profunda lectura, sobre todo en los primeros textos que podemos dar, de una profunda temor a la anarquía. El orden es lo que nos permite una vida en sociedad, que nos permite el progreso. Sacando, lógicamente suena muy, muy sarmientino, pero digo, el orden en Rosas es una preocupación fundamental. Bueno, que a lo largo de su pensamiento y de la historia lo buscó anclar. Bueno, cierro para terminar. Es eso, el orden como punto de partida, tanto cronológico como ontológico. Tiene que haber un orden para poder prosperar. Y la conclusión final que me gustaría compartirles es justamente esto, ¿no? El profundo conocimiento del pueblo. Rosas, a diferencia de sus críticos, escribe poco, pero me parece que dio mucho para hablar. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y será hasta la próxima.